En las sombras de lo cotidiano, a veces se ocultan secretos que desafían toda lógica y razón. ¿Qué sucede cuando la realidad se pliega sobre sí misma y lo imposible parece hacerse tangible? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquel amanecer, Londres despertaba envuelta en una fina capa de bruma que parecía filtrar no solo la luz del sol, sino también el latido mismo de la ciudad. En la tranquilidad apacible de Baker Street, donde mi amigo Sherlock Holmes acostumbraba a sumergirse en sus investigaciones, no era habitual que el correo trajera algo que alterara la monotonía de la mañana. Sin embargo, aquella vez una pequeña caja envuelta con esmero contenía un abanico delicado, elaborado con finísimo papel de arroz y bordado con motivos florales que evocaban la belleza efímera de un jardín oriental. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una única palabra escrita con tinta negra, trazada con caligrafía precisa y solemne: desaparecida. Holmes, quien se hallaba absorto en la contemplación de un mapa, levantó la vista de inmediato y me clavó una mirada inquisitiva, como si aquel simple objeto encendiera la chispa de un misterio que aguardaba ser desentrañado. «Watson», dijo con voz baja y decidida, «en esa palabra yace más que un mero mensaje. Parece un llamado de auxilio que cruzó océanos y culturas para llegar hasta nosotros». Observé su rostro, serio y ligeramente sombrío, reflejo de un interés que prometía noches de insomnio y mente despierta. No tardaría en comprender que aquel abanico no era sino la primera pista de una intriga que nos llevaría muy lejos, hasta el mismo corazón del lejano Oriente. Pero, como siempre, antes de avanzar, debíamos saber quién enviaba tal enigma y qué historia se escondía detrás de aquella sola palabra. La promesa de un caso singular se desplegaba ante nosotros, y yo no podía sino prepararme para acompañar a Holmes en una aventura que pondría a prueba tanto su lógica implacable como nuestro entendimiento del alma humana. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro visitante se presentara en la puerta de Baker Street. El señor Tetsuya Nakamura, un hombre de porte digno y modales medidos, entró en nuestra estancia con una mezcla de respeto y evidente preocupación que no lograba disimular del todo. Su rostro, curtido por la vida diplomática entre dos mundos, reflejaba una tensión apenas contenida, un temblor sutil que denotaba el peso de una tragedia íntima y urgente. Tras los saludos protocolares, nos sentamos en torno a la mesa donde Holmes desplegó el abanico con reverencia. «Mi hija, Aiko», comenzó Nakamura con voz pausada, «ha desaparecido en circunstancias que desafían toda lógica. Ocurrió en Tokio, en una casa de té ancestral llamada Kosetsuan, durante una ceremonia privada donde se reunieron algunos allegados y amigos. Al narrar la desaparición, el diplomático describía una escena imbuida de tradición y misterio. Su hija fue vista entrando en una sala privada, una estancia que, según nos explicó, estaba asegurada desde dentro y sin ninguna posibilidad de abrirse sin la llave correspondiente. Sin embargo, Aiko jamás volvió a salir. Ni rastro, ni señal de lucha, ni indicios que explicaran su ausencia. Holmes escuchaba con atención. Sus dedos jugueteaban con el abanico, mientras sus ojos no perdían detalle alguno. ¿Y qué decir del ambiente? ¿Había tensiones, amenazas o enemigos visibles?, preguntó, su voz teñida de curiosidad y lógica. Nakamura negó con un ademán lento. «Nada de eso, señor Holmes. Era una reunión pacífica, una velada destinada a honrar las tradiciones y a mantener vivas las raíces». Aquella confesión, sin embargo, no apaciguó, sino que avivó el interés de Holmes, pues en la aparente calma de aquella desaparición se vislumbraba la sombra de un secreto mayor, uno que bien podía ocultar algo más profundo y peligroso que un simple suceso fortuito. «Bien, señor Nakamura, me comprometo a desentrañar este misterio, cueste lo que cueste», afirmó Holmes con resolución,
mientras yo ya sentía que el enigma apenas comenzaba a desplegar sus capas. Holmes, fiel a su costumbre, no se contentaba con relatos superficiales ni con explicaciones que el sentido común pudiese aceptar sin más. Solicité entonces que nos detallara cada aspecto de la habitación donde Aiko había desaparecido, y fue entonces cuando comenzaron a surgir las preguntas que complicarían aún más la trama. La sala privada, según nos explicaron, estaba cerrada con llave desde dentro, y ninguna de las puertas o ventanas podía abrirse sin una llave correspondiente, la cual jamás fue encontrada fuera del aposento. No existían señales de violencia, ni ruido alguno que hubiese alertado a los presentes durante la ceremonia. Nadie vio a Aiko salir, y sin embargo, ella estaba ausente. Holmes se mostró visiblemente intrigado. ¿Podría alguien haber manipulado la cerradura sin dejar rastro?, preguntó, mientras sus ojos recorrían cada detalle del abanico y los objetos que lo acompañaban. O quizá, añadió con un dejo de reflexión filosófica, la desaparición no sea sino un acto voluntario, una renuncia a una existencia previamente establecida. Mis pensamientos coincidían con la línea de Holmes. ¿Cómo explicar entonces lo imposible? ¿Era la arquitectura la responsable? ¿O acaso un simbolismo oculto? La puerta, el umbral mismo, parecía ser más que una simple barrera física. Era un enigma, un símbolo que debía ser descifrado para encontrar la verdad. En aquel instante, comprendí que el caso no se limitaba a un mero misterio de puertas y ausencias, sino que contenía una carga simbólica que desafiaba nuestras convenciones y exigía un intelecto capaz de penetrar en la mente humana y en las sombras de la cultura oriental que nos eran tan desconocidas. Tras una minuciosa inspección, Holmes tomó el abanico con la paciencia de un artesano que examina la delicada obra de otro maestro. Bajo la tenue luz, sus ojos observaron con atención inusitada los fragmentos de polvo adheridos a la superficie. «Observa, Watson», me indicó con voz grave. «Este polvo no es sino restos de arroz molido, quizás de la misma región donde fue confeccionado el abanico». Sus dedos deslizaron con cuidado un pequeño pedazo de papel fino, casi translúcido, que portaba pigmentos florales, indicios de un arte delicado y tradicional. No era, pues, un mero objeto ornamental, sino un símbolo cargado de significado cultural. Los pigmentos florales sugieren la presencia de un crisantemo, flor emblemática de Japón, añadió Holmes, un emblema que alude a la nobleza y al paso efímero de la vida. Con este hallazgo, Holmes desplegó un antiguo atlas que reposaba sobre la mesa. Con una meticulosidad casi reverencial, colocó una flor seca y marchita sobre el territorio que marcaba Tokio. «Será allí donde nuestra investigación debe desplegar sus alas», concluyó, «porque la verdad se encuentra en el lugar donde las sombras de la tradición se encuentran con la luz de la razón». Mientras preparábamos los detalles para partir hacia tierras lejanas, la sensación de un misterio profundo y singular se aferraba a nosotros con la fuerza de un lazo invisible. El abanico, con su crisantemo silente, no era sino la primera piedra en el vasto mosaico que debíamos descifrar. A medida que los preparativos para nuestro viaje a Tokio avanzaban, Holmes y yo nos vimos envueltos en una conversación profunda acerca del enigma que nos aguardaba. Yo, inquieto por la aparente imposibilidad de la desaparición, me permití expresar mis dudas. ¿Cómo puede una joven desvanecerse sin cruzar puerta o ventana alguna? La razón se ve desafiada por lo que parece un imposible. Holmes, con esa calma característica que siempre le precedía, replicó con su habitual precisión. «Mi querido Watson, no debemos permitir que lo imposible nuble nuestro juicio. Lo que consideramos imposible no es sino aquello que no hemos sabido observar o comprender. El fenómeno en sí no puede contradecir las leyes naturales. Más bien, nos exige ampliar nuestra perspectiva y buscar en los rincones oscuros del pensamiento». Me recordó, entonces, aquella máxima de Poe que tanto admirábamos.
Lo imposible debe ser descartado, lo improbable debe ser considerado. Quizá, añadió con un gesto meditabundo, la desaparición no sea un accidente, sino un acto meditado, un sacrificio o una renuncia voluntaria a una existencia impuesta. La lógica de Holmes siempre nos llevaba a explorar más allá de las apariencias, a discernir los símbolos y a no confiar en la mera evidencia superficial. El desafío, Watson, concluyó, es aceptar que algunas verdades se ocultan tras un velo de misterio y que nosotros debemos desenmarañarlas con paciencia y rigor. Así quedó nuestra mente preparada para el viaje, con la certeza de que la clave del enigma no residía en la fuerza bruta o el azar, sino en el equilibrio entre la razón y la intuición. Llegar a Tokio fue como penetrar en un mundo donde el tiempo parecía haber sido detenido por una mano invisible y delicada, aquella misma que preserva las tradiciones ancestrales con el celo de un custodio del espíritu. Caminábamos entre jardines silenciosos, cuyo verdor parecía más vivo en la quietud que en el alboroto de cualquier ciudad occidental. El aire, impregnado de un aroma tenue y envolvente, parecía susurrar secretos antiguos y nos hacía conscientes de que nos hallábamos en un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazaban con profundo respeto. Holmes, siempre atento, no emitía palabra alguna, pero sus ojos destellaban con un brillo que presagiaba el análisis implacable que comenzaría. Yo, por mi parte, sentía que nuestra misión no solo involucraba hechos y pistas, sino la comprensión de un ethos distinto, donde cada gesto y objeto podían tener un significado velado que escapaba a la percepción superficial. No tardaríamos en descubrir que la hospitalidad y el silencio guardaban en Tokio enigmas tan complejos como cualquier conspiración londinense, y que la serenidad de aquel cielo contenía tantas sombras como las calles de nuestra propia ciudad. Fue el inspector Hiroshi Takeda quien nos recibió en el punto neurálgico de la investigación, con una cortesía medida y una deferencia que no buscaba halago, sino respeto por la experiencia que se nos atribuía. Nos habló con precisión casi militar, relatando la ceremonia privada que se había celebrado en la casa de té Kosetsuan, un enclave donde el paso del tiempo parecía diluirse en la repetición de rituales inalterables. Nos describió la sala en la que Aiko había entrado, una estancia que parecía estar destinada a aislar el mundo exterior y, paradójicamente, a proteger los secretos que allí se guardaban. Una sala cerrada por dentro, nos dijo con voz grave, cuyo silencio ahora pesa como una losa sobre nosotros. En aquel lugar, la joven desapareció sin dejar rastro, y lo más inquietante era que ningún sonido perturbó la ceremonia, ningún indicio de conflicto quedó registrado. La atmósfera que describía el inspector era de un recogimiento tal que cualquier perturbación hubiera resultado un sacrilegio, pero el vacío que se extendía desde esa sala era aún más perturbador. Holmes escuchaba con una atención intensa, sus ojos recorriendo cada palabra, buscando el eco de una contradicción oculta en la aparente armonía de aquel relato. Una de las primeras pruebas que Holmes quiso examinar fue un objeto aparentemente trivial, una taza de porcelana rota y abandonada en el tatami de la sala donde Aiko fue vista por última vez. No era una pieza cualquiera, sino una obra de delicada manufactura, en cuyo interior yacían pétalos secos de crisantemo, cuya presencia no resultaba casual. Holmes me explicó que el crisantemo, símbolo de pureza y nobleza en la cultura japonesa, podía en este contexto representar una despedida, quizá voluntaria, o incluso un adiós forzado. Los símbolos, Watson, son los guardianes del mensaje oculto. Ignorarlos sería perder la mitad del enigma. Su mirada se posó con meticulosidad en las fracturas de la taza, buscando señales de violencia o accidente. Nada indicaba que la rotura fuera fruto del azar. Más bien, parecía un acto cargado de significado,
una señal cifrada que solo aquellos familiarizados con las tradiciones podrían interpretar. Me percaté de que la simplicidad del objeto ocultaba un laberinto de posibilidades y que nuestra tarea era desentrañar no solo hechos, sino intenciones. Al cerrar este análisis, Holmes murmuró una observación que se me quedó grabada. Cada fragmento roto es también una historia partida, Watson, y entre sus grietas reside la verdad que buscamos. No obstante, su tono insinuaba que estábamos solo al comienzo del descubrimiento, y que la realidad aún se mantenía oculta bajo capas más profundas. Mientras examinábamos el interior de la sala, mis ojos se posaron en una pared singular, cubierta por inscripciones en kanji antiguo, escritas con tinta que el tiempo había desvaído hasta hacerla casi fantasmal. Holmes, con la paciencia de un estudioso meticuloso, comenzó a analizar cada trazo, cada curva que el pincel había dibujado con la precisión de un poeta y la intención de un mensaje cifrado. «Esto no es una mera decoración», murmuró, «sino una advertencia en verso, un poema oculto que habla en un lenguaje apenas audible para quienes ignoran su significado». Mientras él descifraba, me explicó que la caligrafía oriental, más que palabras, es un arte que transmite sensaciones, advertencias y hasta presagios, y que aquella escritura podría contener una clave esencial para entender el enigma. La naturaleza ambivalente del mensaje nos hacía sospechar que no se trataba simplemente de un acto de vandalismo, sino de una comunicación deliberada, envuelta en misterio y sigilo. Aquella inscripción, como un susurro silencioso, parecía insistir en la presencia de fuerzas que escapaban a la vista común. Holmes se detuvo, ponderando en voz baja. El mensaje que no se pronuncia es, a veces, el más elocuente. Es el silencio el que habla cuando las palabras se vuelven traicioneras. Y así, sin cerrar la interpretación, quedó la puerta abierta a profundizar en ese lenguaje que no se dejaba captar con facilidad. Fue durante la inspección del suelo, cubierto por finas esteras de arroz, cuando Holmes hizo uno de sus hallazgos más desconcertantes. Sigilosamente, comenzó a trazar el recorrido de las huellas, observando con atención los diminutos rastros dejados por pies descalzos. «Mira con detenimiento, Watson», me indicó. «Las huellas que entran no coinciden con las que supuestamente salieron». Esta disparidad no era mero descuido ni error. Significaba, al contrario, que el movimiento en la habitación había sido mucho más complejo y que algo o alguien había alterado el curso natural de la entrada y salida. El suelo parecía guardar secretos que desafiaban toda explicación racional. Pasos que parecían desaparecer en la nada, como si la propia sala se hubiera convertido en un laberinto intangible. Holmes meditaba en voz alta, la lógica implacable guiando sus palabras. En un espacio cerrado, la ausencia de congruencia en las huellas indica que algo esencial ha sido ocultado. No basta con buscar al ausente. Debemos entender quién o qué ha manipulado las apariencias para confundirnos. Así, el tatami no era solo un soporte físico, sino un enigma en sí mismo, un testigo silente que requería ser leído con la precisión de un sabio. Nos encontrábamos ante un misterio que se resistía a las soluciones simples y que nos exigía profundizar en la interpretación de lo invisible. Ya cuando el crepúsculo teñía el cielo con tonos sombríos, Holmes y yo nos sentamos a meditar sobre la naturaleza del misterio que nos absorbía. «Este caso, Watson», comenzó con tono reflexivo, «no es meramente un problema físico ni un acto de desaparición convencional. Es, ante todo, un enigma mental, una construcción tejida con símbolos, intenciones veladas y una estética del vacío». Le escuché con atención, pues en sus palabras se entreveía una profundidad que trascendía la mera deducción. El silencio, a menudo, es la presencia más elocuente. Lo no dicho, lo no visto, forma parte de un mensaje que solo aquellos dispuestos a buscar más allá pueden comprender.
Yo le respondí con una reflexión que me parecía pertinente. ¿No será acaso que la ausencia misma, la nada, es un lenguaje para quienes saben escucharlo? Tal vez Aiko eligió desaparecer no para esconderse, sino para hablar en un idioma que nosotros apenas comenzamos a descifrar. Holmes asintió con una ligera sonrisa y concluyó: la desaparición es, en este caso, menos un acto físico que un poema escrito en el silencio, una invitación a contemplar lo que permanece oculto a la vista. Con este pensamiento, nuestra investigación daba un giro, adentrándose no solo en los hechos, sino en los misterios del espíritu y la percepción, preparados para desvelar aquello que se oculta tras la máscara del vacío. Durante nuestra investigación, Holmes y yo dedicamos largas horas a interrogar a quienes asistieron a aquella enigmática ceremonia. A primera vista, sus palabras parecían meras cortesías y explicaciones sin fisuras, pero la experiencia me enseñó que en el silencio se ocultan a menudo las verdades más elocuentes. No tardamos en notar que, aunque hablaban con voz calmada, sus gestos y miradas delataban grietas sutiles, pausas inquietantes que revelaban que nadie compartía la totalidad de sus pensamientos. Holmes, con su aguda observación, me susurró: Watson, escucha cómo la ausencia de ciertos detalles es tan reveladora como las palabras mismas. Aquí hay un muro invisible, un pacto tácito de omisiones. Yo asentí, comprendiendo que el juego del silencio y la mentira era el verdadero protagonista en aquel salón. La verdad parecía disfrazarse bajo capas de cortesía, y nuestro deber era desvelarla sin perturbar el frágil equilibrio de aquellas apariencias. Mientras más profundizábamos, una atmósfera de tensión contenida nos envolvía. Nada escapaba a la mirada implacable de Holmes, quien intuía que aquel murmullo inaudible era el preludio de revelaciones aún por venir. Entre los asistentes, una figura destacaba por su silencio calculado y su modo de expresarse a través de metáforas más que de afirmaciones directas. La antigua intérprete de Koto, una mujer retirada del mundo público, hablaba de Aiko con un dejo de melancolía que parecía flotar entre las palabras, como si su memoria estuviera teñida por un velo de nostalgia y olvido. Holmes, siempre perspicaz, notó cómo ella evitaba fijar su mirada en la nuestra, como si temiera que una verdad demasiado dolorosa pudiera revelarse en el contacto ocular. Sus palabras son pinceladas de un cuadro incompleto, Watson, comentó con voz baja. Habla como quien describe un fantasma, como si Aiko hubiera dejado de pertenecer a este mundo tangible y se hubiese convertido en un recuerdo intangible. Aquella conversación, llena de silencios elocuentes y evocaciones veladas, nos indicó que la relación entre la geisha y la joven desaparecida era profunda, pero envuelta en secretos que aún escapaban a nuestra comprensión. Un enigma más se sumaba al tapiz de la intriga. Nos llamó la atención un académico británico, cuya erudición en la cultura japonesa parecía innegable, aunque no tardó en contradecirse al relatar ciertos aspectos del ritual. Holmes lo examinó con detenimiento, observando que su dominio del tema parecía ir más allá de lo académico, pues su relato insinuaba una relación demasiado personal con Aiko. No es raro que el conocimiento profundo camufle emociones ocultas, susurró Holmes. Este hombre, Watson, ha cruzado el umbral entre la objetividad y el vínculo afectivo, y en esa frontera reside la clave de su participación en este misterio. Las palabras del profesor, entreveradas con detalles que parecían más confesiones que simples observaciones, añadían una nueva capa de complejidad al caso, sugiriendo que no solo las tradiciones, sino también las pasiones humanas, estaban en juego. Sin embargo, las verdaderas intenciones de aquel hombre permanecían aún veladas, aguardando el momento oportuno para emerger. Al interrogar al propietario de la galería, un hombre de porte impecable y palabras medidas, observé una tensión apenas disimulada bajo su fachada de cortesía. Negó con vehemencia haber mantenido contacto reciente con Aiko,
afirmando desconocer los motivos que pudieran relacionarlo con su desaparición. Sin embargo, Holmes, siempre atento a las omisiones, descubrió entre sus documentos un catálogo de objetos imperiales, cuidadosamente conservado y anotado, donde una pieza destacaba por estar marcada con la palabra «reservada». «No es casualidad», susurró Holmes mientras examinaba el documento, «que esa pieza, seguramente de valor incalculable, aparezca en esta lista bajo ese término. ¿Qué secretos guarda esta reserva y qué papel jugó Aiko en ello?». La negación del comerciante contrastaba con la evidencia tácita que surgía de aquel catálogo, revelando la sombra de un mercado clandestino que acechaba tras la aparente respetabilidad. Así, un nuevo velo de misterio cubrió nuestra investigación, invitándonos a indagar en las redes ocultas que enlazaban la desaparición con intereses oscuros. Nuestro siguiente interlocutor fue un joven monje, cuya serenidad parecía emanar una calma casi inquebrantable. Sin embargo, al preguntarle por el bonsái que había estado en la sala, mostró una evasión sutil, un silencioso reticente que denotaba más de lo que expresaba. Confesó ser el último en verlo intacto antes de la desaparición, pero sus palabras eran medidas, como si ocultara algo con la misma delicadeza con que se cuida una planta preciada. Holmes, que valoraba el silencio tanto como las palabras, percibió que en esa pausa se ocultaba una pista más valiosa que cualquier confesión verbal. «Watson», me dijo, «a menudo el silencio de un hombre revela lo que sus palabras se empeñan en negar. Este monje guarda un secreto, quizá porque su conciencia pesa o porque teme las repercusiones». La quietud del joven contrastaba con la agitación que comenzaba a percibirse en torno a aquel bonsái roto, cuyo simbolismo se tornaba cada vez más relevante en el entramado que intentábamos descifrar. Y así, su silencio no hacía sino acrecentar la tensión de nuestra búsqueda. Holmes volvió su atención a los restos del bonsái, que había sido cuidadosamente desmontado para su examen. Con una lupa y su acostumbrada minuciosidad, identificó en la tierra húmeda adherida a las raíces un origen distinto al que cabría esperar. No pertenecía a la región donde la planta había sido cultivada. Este pequeño detalle insinuaba un trasfondo más complejo y planificado que un simple descuido. Pero fue al levantar la base de cerámica que descubrimos una carta doblada con extremo cuidado, casi oculta a simple vista. En su única línea figuraba un término, kintsugi, palabra que Holmes tradujo con precisión como el arte de reparar la cerámica con laca y polvo de oro, una metáfora hermosa para las heridas que embellecen en lugar de ocultar. Este término, reflexionó Holmes, esconde un mensaje profundo, una invitación a contemplar cómo las fracturas no son meras rupturas, sino también cicatrices que otorgan valor y significado. Nuestra tarea será discernir qué heridas se han reparado y a qué precio. El hallazgo añadió una nueva dimensión filosófica y simbólica a nuestro caso, dejando en claro que aquello que parecía simple era conde capas de significado aún por descubrir. Acompañé al señor Nakamura por los jardines del templo donde su hija Aiko había pasado tantas horas de reflexión y estudio. El silencio que allí reinaba era más elocuente que cualquier palabra. Parecía contener preguntas que nadie se atrevía a formular. Las piedras blancas, dispuestas con esmero, reflejaban una calma que contrastaba con la tormenta que albergaba nuestro pensamiento. En aquel mutismo reverencial, sentí cómo la ausencia de respuestas comenzaba a pesar tanto como la verdad misma, y comprendí que el terreno sagrado no solo custodiaba memorias, sino también secretos profundamente enterrados. Durante nuestro recorrido, descubrimos un mural que representaba una ceremonia del té, una escena de exquisita tradición y solemnidad. Sin embargo, lo que llamó poderosamente nuestra atención fue que uno de los rostros había sido deliberadamente borrado, como si alguien hubiese querido eliminar para siempre la presencia de aquella persona
del recuerdo colectivo. Holmes observaba con detenimiento, sus ojos reflejando el peso de aquella desaparición en la imagen, un símbolo silencioso de la fragilidad de la memoria y la intencionalidad de la ocultación. Este detalle no podía ser casual y añadía una nueva capa de misterio a nuestro caso. Fue Holmes quien, en un momento de inspiración, halló escondida entre los papeles personales de Aiko una carta escrita en inglés antiguo, cuidadosamente doblada y preservada como un secreto preciado. La misiva sugería una amistad secreta con una dama inglesa, una relación que parecía trascender las fronteras culturales y sociales. Esta correspondencia añadió una dimensión inesperada a nuestra investigación, pues indicaba que Aiko no solo estaba vinculada a las tradiciones niponas, sino también a influencias extranjeras que podrían haber despertado tensiones ocultas. La carta se convirtió en un puente entre dos mundos y un posible indicio sobre las motivaciones de la joven desaparecida. No tardaron en surgir conjeturas y susurros entre quienes conocían el caso, especulaciones acerca de un romance prohibido o incluso una conversión espiritual que desafiaba las normas familiares y sociales establecidas. Sentí, con creciente inquietud, el choque cultural latente entre la rígida tradición oriental y las libertades propias del Occidente, un conflicto que parecía afectar no solo a Iko, sino a todo su entorno. Holmes y yo reflexionábamos sobre las implicaciones éticas de tales decisiones personales, conscientes de que, en ocasiones, el amor y la fe pueden convertirse en fuerzas revolucionarias capaces de trastocar el equilibrio más delicado. Pese a las apariencias y las especulaciones que se extendían como un velo, Holmes mantenía su habitual escepticismo. No estaba dispuesto a aceptar las explicaciones más sentimentales, sin un análisis riguroso y desapasionado. Las emociones suelen construir distracciones muy refinadas, Watson, me dijo, y nuestra misión es penetrar ese velo para descubrir la verdad oculta. Su mirada, incisiva y fría, buscaba desentrañar las verdaderas intenciones tras cada gesto y cada palabra. En su juicio, alguien había tejido una red de distracciones, quizá para proteger secretos mayores, y nuestro deber era desenmarañarla con la precisión de un cirujano intelectual, sin dejar espacio para la subjetividad. Mientras nuestros ojos recorrían la inscripción que adornaba una de las paredes del salón, Holmes se detuvo con la concentración característica que siempre precedía a una revelación importante. La caligrafía, compuesta por una cita de Basho, aquel venerado poeta japonés, no hablaba de pérdida en el sentido convencional, sino que sugería una elección deliberada, la invisibilidad voluntaria, un vacío que era más presencia que ausencia. Watson, comenzó Holmes con voz pausada, en este haiku yace una paradoja profunda, la renuncia a ser visto como forma suprema de libertad. No estamos ante un acto de secuestro, sino ante una voluntad de desaparecer en medio del ruido del mundo. Su mirada parecía penetrar más allá de los caracteres escritos, alcanzando las intenciones ocultas tras la tinta desteñida. Aquella interpretación nos llevó a replantear toda la investigación, pues lo que creíamos una desaparición forzada adquiría ahora matices de una elección consciente, casi filosófica, que exigía de nosotros una comprensión más sutil y menos literal de los hechos. Así, el vacío mismo se tornaba revelador, y la ausencia en un mensaje que debíamos aprender a leer. La atención de Holmes se centró nuevamente en el abanico que había sido el primer vínculo tangible con el misterio. Con sumo cuidado, examinó el papel de arroz con el que estaba confeccionado, empleando instrumentos propios de un investigador minucioso. Pronto, identificó que aquel material no provenía de fuentes comerciales legítimas, sino de una imprenta clandestina, conocida por su implicación en la producción de documentos y publicaciones de denuncia política. El papel, explicó Holmes, no es mero soporte, sino un vehículo de mensaje y protesta.
Este abanico lleva consigo no solo un símbolo cultural, sino también la carga de una denuncia silenciosa contra las desapariciones forzadas que asolan ciertas regiones. Su deducción trazaba un nexo entre el objeto y una red mucho más amplia y peligrosa, que podría explicar la repentina ausencia de Aiko. La laca que cubría el abanico parecía ocultar, además, una intención de preservar ese mensaje en secreto, como si el objeto mismo quisiera susurrar al oído del mundo la verdad oculta tras el velo de la normalidad. De este modo, el abanico se convertía en un puente entre el arte y la resistencia, entre la belleza y la denuncia, apuntando hacia una trama que desbordaba lo meramente personal. Holmes dirigió entonces su atención hacia el comerciante de arte, un hombre cuyo semblante formal ocultaba más de lo que su cortesía permitía entrever. Con un discurso preciso y cortante, comenzó a despojarlo de las capas de retórica que revestían su fachada. Lo enfrentó con preguntas que revelaban la existencia de una red clandestina dedicada a la exportación ilegal de reliquias imperiales, cuyo alcance traspasaba fronteras y se infiltraba en los círculos más respetables. ¿Qué papel jugó su establecimiento en esta cadena, señor?, interrogó Holmes con voz firme. El comerciante titubeó momentáneamente, pero el rigor implacable del detective no dejaba espacio para evasivas. Pronto quedó al descubierto que entre los objetos que él manejaba figuraban piezas cuyo destino no era otro que alimentar un mercado negro de incalculable valor y peligrosas implicaciones políticas. Este desenmascaramiento añadió una nueva dimensión a nuestra investigación, pues evidenciaba que la desaparición de Aiko podría estar estrechamente vinculada a sus descubrimientos sobre dicha red, elevando el misterio a un nivel donde la justicia, el poder y la codicia se entrelazaban en una danza siniestra. Holmes, con su lógica implacable, nos guiaba hacia un desenlace que, aunque aún velado, prometía ser tan profundo como perturbador. Bajo la presión constante e inquebrantable de Holmes, el comerciante de arte comenzó a mostrar grietas en su firmeza inicial. La lógica implacable de mi amigo no dejaba resquicio para la evasión o la mentira, y pronto aquella fachada cuidadosamente construida se desplomó bajo el peso de evidencias innegables. En un momento cargado de tensión, el hombre admitió que Aiko había descubierto una red clandestina dedicada a la exportación ilegal de antigüedades imperiales, una conspiración que amenazaba con derribar jerarquías y desvelar oscuros secretos de poder. Fue ella quien amenazaba con exponer esta trama, confesó con voz temblorosa, y por ello la hicieron desaparecer, para silenciar su voz y detener su osadía. La gravedad de aquella revelación nos golpeó con fuerza, pues no se trataba solo de una desaparición, sino de una batalla encubierta entre la justicia y la corrupción. Holmes escuchaba en silencio, su mirada penetrante como un bisturí que diseccionaba la verdad detrás de las palabras, consciente de que el peligro aún no había sido completamente revelado. Mientras el comerciante se sumergía en su confesión, comprendí que nuestro camino apenas comenzaba a tomar forma, y que la amenaza que acechaba en las sombras era más profunda y vasta de lo que inicialmente habíamos imaginado. La intuición de Holmes alcanzó entonces su clímax, y con la precisión que solo él posee, confirmó la hipótesis que había germinado silenciosamente en su mente. No estábamos ante una víctima pasiva de las circunstancias, sino ante una mente estratega y audaz. Aiko, lejos de ser una prisionera involuntaria, había fingido su desaparición con el propósito de infiltrar la red corrupta desde dentro y destruirla desde sus entrañas. «Es un acto de valentía y de sacrificio», reflexionó Holmes, una jugada maestra que desafía la simple lógica del rescate para abrazar la complejidad de la justicia encubierta. En sus palabras se percibía no solo admiración, sino una profunda consideración por la moralidad de actos que trascienden la legalidad convencional.
Esta revelación nos situaba en una encrucijada ética. ¿Debíamos celebrar la astucia y el coraje de Aiko o cuestionar la sombra de engaño que cubría su decisión? Holmes y yo debatíamos en voz baja sobre la naturaleza del deber y la justicia, conscientes de que, en ocasiones, el bien mayor exige acciones que escapan a la comprensión inmediata. Así, el misterio se tornaba aún más fascinante y profundo, abriéndonos las puertas a verdades que retaban no solo nuestra inteligencia, sino también nuestros principios. Nuestra llegada al templo abandonado se vio envuelta en un silencio que parecía no ser sino la antesala de un misterio aún más profundo. Holmes y yo sentimos que aquel lugar, a pesar de su abandono físico, conservaba una atmósfera cargada de secretos antiguos, donde cada palabra y cada gesto se teñían de solemnidad y cautela. La ceremonia que allí se celebraba era de naturaleza secreta, envuelta en un respeto absoluto por el silencio, como si fuera un pacto tácito para preservar verdades que no podían ser pronunciadas abiertamente. Holmes, con su habitual perspicacia, señaló que en tales contextos la discreción no era solo una costumbre, sino un instrumento para la protección de causas mayores. Watson, me dijo, el silencio en ocasiones es la forma más pura de comunicación. Aquí, el silencio esconde tanto como revela, y es nuestro deber aprender a escucharlo. Su reflexión nos preparaba para la complejidad de los acontecimientos que estaban por desvelarse, indicando que la verdad sería transmitida no mediante palabras, sino a través de símbolos y presencias. En el corazón de aquella ceremonia, nuestra atención se centró en la aparición de Aiko, quien emergió vestida con la austera sencillez de una acólita. Su presencia sorprendió incluso a Holmes, que rara vez dejaba entrever asombro, y marcó el inicio de una confrontación silenciosa pero profunda. No fue necesario el intercambio de palabras. El peso de su revelación se manifestó en la quietud compartida, en la comprensión tácita entre los presentes. Aquella figura encarnaba no solo el símbolo de una transformación personal, sino también el acto de valentía de una joven que había elegido un camino oscuro y solitario para lograr un propósito mayor. Holmes, que siempre buscaba la esencia lógica detrás de cada acto, parecía captar que en esa misma aparición residía el núcleo del enigma que habíamos venido a desentrañar. La tensión, palpable y contenida, indicaba que el desenlace se aproximaba, aunque aún velado por la ceremonia del silencio. Finalmente, fue Aiko quien rompió el silencio con una confesión que resonó con la fuerza de una verdad largamente oculta. Reveló que su desaparición no fue producto del azar ni del capricho ajeno, sino una decisión meditada para proteger a su padre y, simultáneamente, para desmantelar una red de corrupción que involucraba a figuras diplomáticas, tanto en Londres como en Tokio. Holmes, que escuchaba con atención, manifestó un gesto poco habitual, una aprobación silenciosa que denotaba respeto y reconocimiento por la complejidad moral de aquella elección. Watson, musitó, en este acto vemos la lucha entre la justicia moral y la legalidad convencional, un dilema que desafía nuestra comprensión habitual del deber. Aquella revelación nos sumergió en una reflexión profunda sobre los sacrificios y las renuncias que a veces exigen las grandes causas, dejando entrever que la justicia no siempre se manifiesta en términos claros y simples. Así, la verdad susurrada en el silencio nos preparó para el desenlace final, aun cuando las sombras del incienso siguieran ocultando ciertas incógnitas. Era raro, casi inaudito, observar a Holmes abandonar momentáneamente su habitual frialdad analítica para mostrar un gesto que, aunque silencioso, poseía un peso moral considerable. Frente a la confesión y la determinación de Aiko, mi amigo se rindió a la comprensión de que la justicia no siempre reside en la letra estricta de la ley, sino en la verdad más profunda que late en el espíritu humano. Watson,
pronunció con voz apenas audible. Hay ocasiones en que la justicia legal es demasiado rígida para abarcar las complejidades del corazón y la razón. En este acto, aunque revestido de engaño, veo un compromiso con un bien mayor, un sacrificio que merece reconocimiento. Este reconocimiento, que rompía con la implacable lógica de Holmes, abrió un espacio de reflexión en nuestra investigación. Comprendimos que estábamos ante una encrucijada donde las nociones convencionales de bien y mal se desdibujaban, y donde el deber personal y la ética superior exigían una consideración más amplia y profunda. Su aprobación silenciosa, aunque exenta de juicios explícitos, significaba la aceptación de un acto que trascendía la mera legalidad para situarse en el terreno de la verdadera justicia, aquel que a menudo es esquivo y escurridizo. Mientras el incienso aún impregnaba el aire con su aroma tenue y persistente, me vi sumido en una profunda reflexión acerca de las verdades que habíamos descubierto y las sombras que permanecían ocultas. La justicia, pensé, no es un concepto absoluto, sino un delicado equilibrio entre el deber, el sacrificio y las circunstancias que a menudo escapan a nuestra comprensión. El caso de Aiko revelaba los velos que cubren no solo las intrigas de la diplomacia, sino también las decisiones que los individuos deben tomar para preservar el honor y la verdad en un mundo cargado de intereses y máscaras. En aquel silencio, comprendí que la verdad a menudo se oculta tras un manto de sacrificio silencioso, y que la luz de la justicia solo brilla plenamente cuando somos capaces de aceptar sus matices y contradicciones. Holmes, en su enigmática sabiduría, parecía compartir conmigo ese entendimiento, pues su mirada reflejaba la serena aceptación de que la búsqueda de la verdad no concluye en juicios simples, sino que es una travesía de constante cuestionamiento y aprendizaje. Así, en la penumbra de aquel lugar sagrado, concluimos que la justicia verdadera reside en la conciencia y en el coraje de quienes están dispuestos a enfrentarla, aunque ello implique caminos tortuosos y decisiones dolorosas. Nuestro regreso a Londres estuvo marcado por una reflexión profunda sobre las diferencias y afinidades entre Oriente y Occidente. Mientras el vapor de la niebla londinense se mezclaba con el recuerdo de los jardines y templos de Tokio, sentí que habíamos atravesado no solo un océano, sino también un umbral cultural y espiritual. Holmes, como siempre, mostraba esa mezcla de desapego y concentración intensa, meditando en silencio las complejidades que habíamos descubierto. Para nosotros, el viaje era más que una investigación. Era un encuentro con las diversas manifestaciones de la humanidad y sus misterios. En nuestras largas conversaciones posteriores, Holmes y yo nos adentramos en la naturaleza misma de la justicia y el deber. Discutíamos la diferencia entre la justicia legal, rígida y a menudo inflexible, y la justicia moral, que requiere empatía y comprensión del contexto humano. Watson confesaba el peso que estas tensiones ejercían sobre su conciencia, mientras Holmes, con su habitual lógica, argumentaba que la verdadera justicia debía trascender la letra de la ley para abrazar la complejidad de las circunstancias. Esta dialéctica nos llevó a cuestionar no solo el caso de Aiko, sino el sentido mismo de nuestras acciones en el mundo. No pude evitar sentir una melancolía profunda al meditar sobre el sacrificio personal de Aiko y de aquellos que, como ella, eligen caminos dolorosos en aras de una causa mayor. Las nobles causas suelen venir acompañadas de silencios densos y pérdidas que el público rara vez conoce. En el silencio de la noche, me preguntaba cuántas verdades quedan enterradas tras máscaras de honor y coraje, y cómo esas sombras forman parte inseparable del tejido de la justicia. Holmes, aunque menos expresivo, compartía en su mirada la gravedad de esta realidad. El abanico japonés, ahora cuidadosamente enmarcado y colgado en el estudio de Holmes, se había convertido en un símbolo tangible de nuestro caso, un relicario de misterio y significado.
Holmes lo observaba con respeto silencioso, consciente de que aquel objeto guardaba más que la historia de una desaparición. Era la llave que había abierto la puerta a Ney a reflexiones profundas sobre identidad, sacrificio y verdad. Para nosotros, aquel abanico era un recordatorio constante del delicado equilibrio entre lo visible y lo oculto. Finalmente, me convencí de que en ocasiones el silencio habla más alto que las palabras. Las verdades más complejas y difíciles de aceptar se resuelven no en discursos grandilocuentes, sino en el recogimiento íntimo donde la voz se detiene y la mente escucha. Holmes y yo comprendimos que el silencio era un lenguaje en sí mismo, un puente hacia enigmas que la palabra no logra desentrañar. Así, concluimos que nuestro viaje, tanto físico como intelectual, había sido también un aprendizaje en el arte de escuchar lo invisible. A menudo, las verdades más profundas no se revelan con palabras, sino en el silencio que las envuelve. ¿Crees que la justicia siempre es blanca o negra? ¿O existen matices que escapamos a comprender? Cuéntamelo en los comentarios. Será un placer conocer tu visión. Si esta historia te ha intrigado, déjalo saber con un gesto amable. Compártela con alguien que disfrute el misterio y acompáñanos en la próxima aventura de enigmas y reflexiones.